Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta cuarta mesa del primer Simposio Internacional del Espacio Cultural San Lázaro, con el tema COVID-19, retorno a la normalidad o cambio de época. El lunes tuvimos una excelente mesa sobre filosofía, ciencia y racionalidad. En la segunda mesa, el tema central fue sobre arte y cultura, y la tercera mesa fue sobre aspectos legislativos, políticos e instituciones públicas. En todas ellas nos acompañaron destacados especialistas a quienes agradezco enormemente su presencia, así como agradezco hoy a los especialistas que nos acompañan en esta cuarta mesa sobre economía y medio ambiente. Agradezco mucho la participación del doctor Luis Miguel Galindo, del doctor Giancarlo Delgado y del doctor Francisco Aguayo por estar presentes hoy en esta mesa de discusión, y a la doctora Tania Hernández Cervantes, quien moderará la mesa. Este intercambio de reflexiones nos permitirá adentrarnos en cómo la pandemia del COVID-19 ha incide en la economía, nos confrontará con cuestiones como la interdependencia que tienen tanto la economía como el medio ambiente. También se abordará la crisis sanitaria, la crisis económica, en torno a la economía moderna y globalizada, los recursos energéticos, la salud y tantos aspectos que están interrelacionados con el momento que estamos viviendo, derivados de la pandemia del COVID-19, momentos y ámbitos que a todos nos conciernen, que con todos están involucrados también. Bienvenidos, muchas gracias a nuestros ponentes y a quienes siguen la transmisión en vivo por las redes sociales de las bibliotecas legislativa y general y del Espacio Cultural San Lázaro. Los invitamos a enviarnos sus preguntas y comentarios por los chats de las 3 transmisiones y en esta plataforma en la que se encuentran nuestros invitados. No se pierdan mañana la última mesa del simposio a la misma hora en la que se vertirán las conclusiones de todas las mesas. Muchas gracias por su atención y doy la palabra a la doctora Tania Hernández Cervantes. Hasta pronto. María, muchas gracias a nuestra directora de la Biblioteca Legislativa. Y bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta mesa 4 sobre economía y medio ambiente. Saludamos con mucho gusto a todas las personas que nos siguen en la transmisión desde las páginas de Facebook, que ya mencionó la doctora María Vázquez, y desde luego le doy la bienvenida a los ponentes invitados a esta mesa, a quienes más adelante presentaré con más detalle. Agradezco de verdad, sinceramente, la apertura del equipo del Espacio Cultural San Lázaro para incorporar en este simposio la discusión sobre el futuro de la economía en el contexto de la pandemia, pero trayendo al centro la perspectiva medioambiental. Esta perspectiva integradora de economía y medio ambiente nos permite ir al fondo de las causas de la doble crisis que enfrentamos, sanitaria y económica, pero que en gran medida, debemos decirlo, deriva de un desequilibrio ecosistémico del que se habla poco y se entiende bastante menos. Ahora, si bien es cierto que en estos meses de pandemia ha sido apremiante para los gobiernos determinar acciones de política económica que subsanen los problemas inmediatos, conforme avanzan los días y los meses va quedando de manifiesto que las medidas de corto plazo
pues ya no pueden sustentarse en políticas neoliberales y que se tendrán que vincular a una visión de desarrollo económico que se distancia de lo que conocíamos como desarrollo antes de la pandemia, ¿no? Incluso ha quedado patente que ni siquiera las medidas contracíclicas que normalmente se aplican en circunstancias de recesión económica son suficientes ahora. Y esto se debe a que la misma pandemia agravó situaciones preexistentes tanto de desigualdad como de inequidad. De la misma manera, quiero decir que drástica y brutalmente, la pandemia nos ha puesto de cara a los temas y agendas que desde hace tiempo son urgentes de atender. Me estoy refiriendo en concreto al tema del cambio climático, la transición energética a energías limpias, la seguridad social para cubrir la salud humana, la seguridad laboral, pero que se postergaban o abordaban de manera insuficiente o deficiente para no afectar los intereses de los actores y élites del orden económico dominante, ¿no? Bueno, pues quiero enfatizar que la discusión que inspira esta mesa intenta ir más allá del mero análisis de la coyuntura y se propone elaborar algunas ideas sobre las posibles transformaciones estructurales en la economía, desde luego, que el contexto de pandemia está forzando. Ahora, pues teniendo esto en cuenta, vamos a fijar el debate en 3 temas centrales. El papel estratégico de bienes públicos como la salud y el clima para el funcionamiento de la economía, el papel también estratégico de la industria energética y la relevancia de las ciudades como territorios clave de la economía, pero que a la vez son profundamente vulnerables frente a la realidad climática y de crisis sanitarias de nuestros tiempos. Cada uno de estos temas serán abordados por los expertos que hoy nos acompañan, desde luego, ¿no? Ahora, ¿por qué seleccionamos estos 3 temas? En principio, porque la actual pandemia ha evidenciado que sin salud en la población, la economía se deprime, se enferma. Es decir, sin salud humana no funciona la economía. Y a esto habremos de agregar que sin salud en los ecosistemas, pues tampoco, ¿no? De hecho, a pesar de que la actual crisis sanitaria tiene en gran parte origen en un desequilibrio ecosistémico, la discusión ha tomado casi por separado el aspecto económico del de la salud y mucha menos luz se ha arrojado sobre la relación de la salud humana con la salud del medio ambiente y la importancia de la suma de estas 2 variables para mantener un equilibrio en la economía. En cuanto a los energéticos, pues todos sabemos que son pieza clave de toda economía, en tanto que con ellos se moviliza la planta productiva y el comercio intra e internacional. Aún la economía nacional y también la global son dependientes de combustibles fósiles. Sí, los grandes responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el fenómeno de cambio climático. Sin embargo, el contexto de pandemia ha desacelerado su demanda y por ahí se habla de un proceso de desglobalización que tal vez pues, abra la puerta a la transformación de los patrones de consumo y demanda de combustibles a escala global, ¿no? Y en este marco parece pertinente plantear si es ahora o no la oportunidad para la transición a energías limpias. Respecto al tema de las ciudades, su importancia reside en que hoy en día habitamos un mundo donde más de la mitad de la población vive en áreas urbanas, y esto aplica también en México. Las ciudades son los puntos de comando y control económico porque ahí se concentra la demanda de bienes y el movimiento financiero. Son territorios estratégicos. Ahora, por otro lado, las ciudades son zonas muy vulnerables, puesto que el suministro de las grandes cantidades de bienes que requiere la población urbana, incluyendo alimentos, transporte, energéticos, pues todo esto se pone en riesgo cuando hay eventos climáticos disruptivos y crisis sanitarias que desmovilizan a la población y a la economía misma.
de hecho, o sea, esta crisis pues es justamente un ejemplo de cómo la densidad poblacional en ciudades pues es la mayor amenaza para la propagación de este tipo de enfermedades, ¿no? Tipo COVID. Ahora bien, bueno, pues yo los quiero dejar con la pregunta marco de esta mesa, que plantea el cómo transformará la pandemia nuestra visión de la economía y el diseño de políticas económicas después de evaluar la trascendencia del factor ambiental expresado, como decíamos, en los temas energéticos, de salud humana, cambio climático y urbanización. Bueno, pues esperemos que logremos aproximar algunas importantes reflexiones para dar respuesta a esta pregunta marco. Y ya sin mayor preámbulo, iniciaremos con la primera intervención, que será a cargo del doctor Luis Miguel Galindo y que ha titulado COVID-19 y cambio climático, los riesgos de la pérdida de bienes públicos globales. El doctor Miguel Galindo es licenciado en Economía por la UNAM, maestro en Economía por el CIDE, maestro en Métodos Cuantitativos para el Desarrollo por la Universidad de Warwick y doctor en Economía de la Universidad de Newcastle. Actualmente es profesor de la Facultad de Economía, previamente fue asesor regional de la CEPAL, jefe de la Unidad de Cambio Climático de la CEPAL, director general de Análisis Macroeconómico en Alternativas en Economía y Macroasesoría Económica y asesor de bancos centrales y de diversos organismos internacionales como el BID, el Banco Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Adelante, doctor Luis Miguel Galindo, le dejo la palabra. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí, te escuchamos muy bien. Perfecto, gracias. Bueno, en primer lugar, obviamente agradecer la invitación a este evento. Creo que es importante mantener y tener estas discusiones ahora, justo en estos momentos, para entender qué es lo que viene después de la pandemia, hacia dónde vamos y articular una estrategia. Básicamente, parte de mis argumentos va a ser que hay una paradoja temporal en la cual a veces pensamos en algunos temas de muy largo plazo, pero si no actuamos hoy, en realidad estamos entrando a un encadenamiento que nos lleva a incumplir el estilo de desarrollo sustentable. Yo empezaría y me voy a dar los números muy agregados, gruesos. Sé que hay detalles, pero bueno, dado que tengo 10 minutos, disculpen que sea tan duro en algunos de los datos, ¿no? Voy a dar los promedios, quizás no reflejan la realidad justa, pero creo que ilustran muy bien el punto. Yo creo que lo que estamos viviendo hoy con la pandemia del COVID-19 es también una consecuencia de una pérdida de un bien público global. Esto es, la salud pública, el clima, la biodiversidad, son bienes públicos globales que si no los atendemos y los preservamos, en realidad podemos caer en estos problemas. Esto es, no importa que todos los países menos uno arreglen el problema del COVID, porque ese país lo puede volver a difundir al resto del mundo. Igual pasa en cambio climático. Puede ser que nadie emita, pero si hay un país que sigue emitiendo gases de efecto invernadero, genera el problema del cambio climático. Estos son bienes públicos globales que por desgracia hemos hecho diversos intentos recientes, pero no hemos acabado de fructificar en una gobernanza global para atender esto, ¿no? Y hoy lo estamos sufriendo en esta discusión del COVID, de si se puede viajar, si no, cómo se transmite, etcétera. Y pasa también en el cambio climático. Entonces, creo que mi primer mensaje es que estos dos temas tienen que estar estrechamente ligados, reflejan los dos, ilustran muy bien la pérdida de un bien público global. Si esta conferencia hubiera sido hace 6 meses o un año, y yo hubiera venido a decirles que hoy en día, a estas fechas, íbamos a estar la mitad de la población guardada en nuestras casas y esperando caídas del PIB entre el 5 y el 15%, todo el mundo me hubiera dicho que estaba loco, ¿no? Y hoy es lo que estamos viviendo. Entonces creo que ilustra muy bien si no hacemos alguna estrategia para preservar estos bienes públicos globales. Y para entrar en la discusión específica, voy a empezar con cambio climático, voy a pasar a la parte de COVID. Solo quisiera mencionar un par de cifras que me parecen relevantes. La primera es, sabemos que hay una combinación muy complicada entre flujo y acervo o stock, pero sabemos que si alcanzamos 450 partes por millón de CO2 en la atmósfera, es casi un 80% de probabilidades de que tengamos un aumento de 2 grados de temperatura.
Haciendo cuentas gruesas, hoy estamos alrededor de 400, aumentan partes por millón, aumentan 2 partes por millón, más o menos cada año, ¿no? Si seguimos al ritmo que vamos a ver las 450 cerca del 2050, y eso significa que va a haber el aumento de 2 grados de temperatura, con sus consecuencias en biodiversidad, en efectos de actividades económicas, sociales, etc. Y para controlar esto, lo que requerimos es lo siguiente. Hoy sabemos que emitimos anualmente entre 45 y 50 gigatoneladas de CO2. Y somos un poco más, pero hagamos la cuenta fuerte. Somos alrededor de 7,000 millones de habitantes en el planeta. Esto es 7 toneladas per cápita. Para estabilizar el clima, en un aumento no mayor a 2 grados, requerimos llegar a emitir en el 2050 alrededor de 20 gigatoneladas. Y vamos a ser alrededor de 9,000 millones de habitantes en el planeta. Esto significa 2 toneladas per cápita. Esto es, para estabilizar el clima, tenemos que pasar hoy de 7 toneladas per cápita a 2 toneladas per cápita en los próximos 30 años. Esa es la magnitud del reto. Y eso significa modificar estructuralmente nuestros patrones de consumo, producción y distribución. Si no hacemos esto y no modificamos en esa magnitud nuestra estructura económica y nuestra dinámica económica, no vamos a alcanzar un desarrollo sustentable. Y se los voy a plantear nada más en un punto que me parece relevante y que hoy aparece también en la discusión en México. Lo voy a plantear con los patrones de consumo. Lo que vemos hoy en día, en realidad, es cuando uno ve el patrón de consumo en México y dividimos a la población en grupos de 10%, encontramos que el 10% más pobre en México gasta alrededor del 40%, digamos, eso es casi para toda América Latina además, es muy similar, cerca un poco, alrededor del 40% en alimentos. Y los ricos, o sea, el grupo más alto, gasta de todo su gasto, no digo que gaste menos, etcétera, siempre los ricos de todo gastan más, ¿no? Pero en su estructura de gasto pasan del 40 al 20%. Esto es, los ricos solo gastan alrededor del 20% en alimentos. ¿Cómo se modifica la estructura o qué la llena en estos años? Esto es, esta reducción del 40 al 20, ¿qué es lo que la llena? Y cuando empezamos a ver en qué empiezan a gastar conforme la gente se va haciendo más rica, aparecen 3 gastos relevantes. El primero, gasto en transporte. El segundo, gasto en educación. El tercero, gasto en salud. Y el cuarto, gasto en aparatos electrónicos. Y cuando decimos gasto en transporte, es básicamente gasto en transporte privado. ¿Qué significa esto? Que en general la gente empieza a migrar del uso del transporte público al privado, del uso de la salud pública a la privada, del uso de la educación pública a la privada, y eso refleja que hay una disatisfacción con estos bienes públicos. Y la gente trata de cubrirlos a través de participar en el mercado privado. Yo creo que eso es un cambio estructural, digamos, en nuestro movimiento en la economía, que hace que no podamos cumplir con las metas de mitigación. Por ejemplo, es mucho más fácil reducir las emisiones de gases de efecto invernadero con un transporte público, moderno, eficiente, etcétera, que todos tratando de usar nuestro auto privado, en muchos casos basado en el uso de combustibles fósiles. Si esto es así, en realidad para atender la preservación de un bien público global como el clima y la salud, tenemos que relanzar nuestros propios servicios públicos. Tenemos que ofrecerle a la población servicios públicos modernos, de calidad, en los cuales la gente se siente involucrada y no trate de emigrar a los servicios privados. Como alguien lo decía, en general, un país rico es aquel donde los ricos utilizan los servicios públicos. Pensemos en los países nórdicos, siguen yendo a utilizar estos bienes. Si esto no sucede, la transformación no va a ser posible. Tocando un tercer tema rápidamente, diría que en realidad, ya lo mencionaba Tania inicialmente, la pandemia del COVID-19, basada en buena parte en el aislamiento social como estrategia de salud pública, lo que ha conducido es a caídas en la parte económica y social dramáticas, ¿no? En la parte de PIB y de empleo. Esto se está reflejando también, evidentemente, en una menor recaudación fiscal, pero también en necesidades crecientes de gasto público, para atender la emergencia económica a través de ofrecer diversos bienes públicos, ayudas, etcétera, pero también para atender la reactivación económica que va a venir posteriormente a la parte del COVID. Y la magnitud de esos gastos fiscales y de la presión fiscal que está ejerciendo en el conjunto de los países de América Latina y México también,
es de tal magnitud que en realidad no podemos disasociarlo de la lucha con el cambio climático. Esto es indispensable que estos recursos, dada la magnitud y lo que están condicionando el estilo de reactivación económica, tienen que estar asociados a una reactivación sostenible o verde. Esto es, no podemos permitir que se haga una reactivación de la economía en el business as usual, que mantenga estos patrones de consumo que yo mencionaba, que hacen insostenible a la economía. Es por el contrario indispensable utilizar esta reactivación económica como un fundamento para iniciar las transformaciones estructurales que requiere la economía. Y les voy a poner un caso. Mucha de la infraestructura, a veces pensamos que esto de largo plazo no importa, pero por ejemplo, sabemos que en realidad la infraestructura que construyamos hoy, energética, de movilidad, etcétera, va a estar en uso los próximos 30, 40 años, quizá incluso 50. Esto es, la infraestructura que construyamos hoy tiene que ser consistente con estas metas que yo les decía de reducir de 7 a 2 toneladas per cápita en el 2050. Si no construimos una infraestructura que sea consistente con esto, va a ser muy difícil cumplir con esas metas o vamos a tener que aceptar una pérdida, digamos, a costos sumidos de esta infraestructura que no es consistente con estas metas. De lo contrario, vamos a seguir poniendo en riesgo en los próximos años estos bienes públicos globales y hoy sabemos, en realidad, lo que los costos de esto tienen, ¿no? Yo terminaría diciendo que en realidad hoy tendríamos que pensar de manera distinta que nuestras economías están atadas indisolublemente a una economía global, que lo que pasa en el mundo y en el estilo de desarrollo incide en nosotros a través de los canales tradicionales que ya conocíamos, como son exportaciones, importaciones, tipo de cambio, etcétera, pero también a través de la pérdida o de los riesgos que hacemos con los bienes públicos globales. Es indispensable entonces que participemos en la construcción de una nueva gobernanza global que permita atender el riesgo de pérdida de estos bienes y que también haga su contribución en atender un proceso de adaptación para reducir los impactos y la contribución a la parte de mitigación. Y eso requiere indisolublemente transformaciones estructurales en nuestra economía. Yo creo que una idea que tiene que digamos, está permeando crecientemente es, antes había mucho esta idea de que un país crecía y una vez que ya crecía y llegaba al desarrollo, atendía la parte verde y toda la parte sostenible. Hoy tenemos que empezar a pensar de manera inversa y reconocer que alcanzar ese estilo de desarrollo sostenible requiere ser verdes y sostenibles desde ahora para poder transitar a ese proceso. Sin ello, es muy probable que sigamos sufriendo estas consecuencias, tanto de diferentes tipos de enfermedades, diferentes efectos de salud pública, como también de los efectos o la interacción de los efectos que tiene que ver con cambio climático y con pérdida de biodiversidad. A veces la pérdida de biodiversidad no la vemos porque no la evaluamos, pero en realidad es un costo fundamental también en nuestras economías. Muchas gracias. Interesante intervención. Hay muchos temas que has puesto aquí a discusión, como el tema de recuperar los bienes públicos, ¿no? Y también de establecer una nueva gobernanza global para su gestión o administración, ¿no? Y precisamente aparece como un tema fundamental porque estamos también frente a la posibilidad de un proceso que critica el multilateralismo y procesos llamados de desglobalización, ¿no? Bueno, pues vamos a retomar estos temas y también el tema de lo que es muy fundamental, el preservar la biodiversidad, porque es la base biofísica en la cual se sustentan los procesos productivos, ¿no? Entonces, sin biodiversidad, sin ecosistemas saludables, pues tampoco hay posibilidades de un futuro económico boyante. Entonces, vamos a retomar esas ideas hacia el final. Ahora, si me lo permiten, me gustaría introducir al doctor Francisco Aguayo, quien nos va a hablar sobre la triple crisis y la salud del planeta.
Bueno, Francisco Aguayo es licenciado en Economía por la UNAM, realizó sus estudios de doctorado en el Instituto de Investigación Económica y Social sobre Innovación y Tecnología de la Universidad de Maastricht, en Holanda. Trabajó como investigador en el programa sobre Ciencia, Tecnología y Desarrollo del Colegio de México de 1998 a 2010. Ha publicado numerosos artículos sobre desarrollo económico, organización industrial, innovación, energía, emisiones de gases de efecto invernadero y mercados de carbono. Ha sido consultor para organizaciones como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático y la CEPAL. Pues muy bien, doctor Francisco Aguayo, adelante. Es todo tuyo el micrófono. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Me escucho bien? Sí. Tal vez mi voz va a sonar un poco rara porque tengo que usar audífonos. Adelante. Sí, me parece que, en efecto, coincido totalmente con la idea de que la crisis sanitaria de COVID nos hace pensar de un modo distinto y necesariamente más urgente la crisis ambiental de mucho más profundo calado en la que estamos insertos y en la que estamos avanzando de manera progresiva. El COVID produjo, en efecto, la respuesta, digamos, de las autoridades produjo una disrupción del sistema económico mundial que es difícil imaginar otro evento único que haya perturbado en todos los sentidos y, de hecho, frenado el proceso de crecimiento económico a escala global. Esto es algo que, en efecto, va a ser muy difícil volver a pensar los problemas del planeta de la misma manera en la que lo pensábamos antes. Yo quisiera pensar que este cambio en la visión sobre la sustentabilidad realmente permeará a distintos niveles de la sociedad. Sin embargo, yo quisiera señalar que más allá de cambios de comportamiento que podemos intuir o pensar como los que hemos visto con la respuesta al COVID, las estructuras y el marco de políticas dominantes actualmente hacen realmente muy difícil pensar en una recuperación verde como la que, digamos, sabiamente se está presentando como una alternativa en todos lados. Primero porque la crisis económica desatada por el COVID en realidad es una crisis que ya venía larvada y que responde a problemas estructurales de mucho más largo plazo. Creo que el hundimiento de la economía se da en un contexto de estancamiento de largo plazo que viene realmente desde la crisis financiera de 2008. No ha habido una recuperación clara del crecimiento. Tenemos, al contrario, la instalación de no solamente el estancamiento, sino el crecimiento del endeudamiento público generalizado. Los países europeos, por ejemplo, tienen ahorita niveles de endeudamiento similares a los que tenían los países latinoamericanos después de la crisis de los 80, ¿no? Y además tenemos también fenómenos nuevos como la expansión de las medidas de austeridad y el repunte de la desigualdad al interior de los países industrializados. Este escenario de largo plazo, digamos, de crisis económica estructural, está además complicado por pues la crisis del poder, de la posición hegemónica de Estados Unidos, que contamina el ambiente internacional, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la escala, con la agenda ambiental. Si bien Estados Unidos había, por un lado, mantenido una posición, digamos, poco hipócrita, impulsando los acuerdos internacionales por un lado, pero por el otro lado, limándoles los dientes, con la última administración, bueno, pues se reveló una total aversión a someterse a lo que el doctor Galindo llama como gobernanza internacional. Aquí hay unos retos
en términos de la diplomacia internacional muy importantes que tenemos que tomar en consideración. Este contexto entonces complicado de varias crisis que ocurren de manera simultánea, creo que es un aviso, un atisbo al futuro de lo que puede ocurrir justamente si no echamos marcha atrás y transformamos profundamente las estructuras económicas y que de modo que nos acerquemos un poco más hacia los objetivos de sustentabilidad. Lo que sabemos de las crisis climáticas, por ejemplo, las crisis ambientales, es que si sigue avanzando el proceso de deterioro, no solamente vamos a tener crisis con mayor frecuencia, sino además crisis simultáneas. Y esto realmente puede provocar escenarios en los que va a ser realmente muy difícil imaginar una viabilidad económica, incluso política, para muchos países. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, por ejemplo, ha ubicado el origen de las pandemias recientes, no nada más la COVID, sino el SARS, MERS, la fiebre porcina, en el incremento, por ejemplo, en causas estructurales como el incremento de la demanda de proteínas animales, la intensificación insostenible de la agricultura, el aumento del uso y explotación de especies silvestres, la utilización de los recursos naturales, el cambio de uso del suelo, el extractivismo y el cambio climático. Todas estas tendencias